¿qué tal? ¿Cómo están televidentes de Regional TV? ¿Cómo les va? Hoy es 20 de julio, estamos celebrando el Día de la Independencia, y qué mejor que hacerlo con el personaje, con el gran personaje que ustedes ya lo pueden ver en pantalla y por supuesto también ya lo vieron durante toda esta tarde por la promoción, el doctor Eduardo Zúñiga. Ya más adelante Dianita nos lo va a presentar correctamente. Entonces, recuerden por favor de ir a YouTube, también a nuestra página Regional TV, donde encuentran todos los sectores con los que hemos hablado y también esos personajes quienes nos han dicho muchas cosas, muchos consejos y muchos mensajes y recomendaciones en toda esta época de cuarentena. Hola Dianita, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches, Emilio. Un saludo a usted, a todos los televidentes que nos siguen en Regional y por supuesto a nuestro gran invitado que tenemos hoy. Bienvenido, doctor Eduardo, ¿no? Les presento, y ya lo conocemos, él fue gobernador de nuestro departamento, él es antropólogo, es docente y además es miembro de la Academia Nariñense de Historia. Muy buenas noches, doctor Eduardo. Gracias por aceptar la invitación a Regional. Muchas gracias a ustedes por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante, especialmente para los nariñenses, porque este asunto de la independencia le ha traído al departamento consecuencias negativas, pero también muchísimos malos entendidos. Yo creo que sobre estas cosas vamos a hacer el diálogo con ustedes. Qué interesante, doctor. Sí, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado la invitación. Ya a eso vamos, a eso iremos. Pero primero arranquemos, doctor, queremos preguntarle cómo ha estado usted en esta época nueva, pues, ¿no? De pandemia, estos 4 meses ya larguitos. ¿Cómo está usted, su familia? ¿Qué ha extrañado? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? Bueno, para mí, por fortuna, el encierro de la pandemia no ha sido grave. Me he dedicado a leer, sobre todo algunas novelas de carácter regional, a releer mejor. Por ejemplo, la novela El Chambú de Guillermo Edmundo Chávez, que es una novela muy interesante y que incluso vale la pena analizar para ver todo lo que cuenta él allí, que esta novela originó no solamente una canción bellísima que nos identifica a todos, que nos golpea el alma, el corazón, sino también se intentó hacer una película. Yo creo que esa fue como la primera relectura que hice. Luego leí también de un colega de la academia una novela sobre Túquerres, ¿no? La ciudad mártir de don Guillermo, un amigo muy querido, Guillermo Cifuentes, que también narra todo lo que sucedió con ese terremoto que hubo en Túquerres hace muchos años y que se hundió la chorrera, ¿no? Ustedes son muy jóvenes y tienen apenas seguramente una noción de eso. Pero he leído también otras novelas de carácter más universal, ¿no? He leído la última novela de Vargas Llosa que me ha parecido muy interesante. Interesantísima por esto. Como estamos en un programa más familiar, voy a comentarles primero el hecho y luego una anécdota. Para nosotros, para Colombia y para Centroamérica sobre todo, la Jonay Fruit Company jugó un papel bien importante en la imposición de tantos dictadores en Centroamérica y en el mundo, por supuesto. Pero en la época que narra la novela de Vargas Llosa, que se llama Tiempos Recios, cuenta detalles muy curiosos. Por ejemplo, que el dueño de la Jonay Fruit Company era un tipo que empezó llevando bananos, ¿no?, de Centroamérica a Estados Unidos en una lancha. Y se convirtió eso en un imperio tan impresionante, ¿no?, que era el que mandaba y desmandaba a través de la Junta, ¿no?,
influenciando por los medios, la radio, los medios escritos en esa época, engañando al pueblo, diciendo que aquí, como era la época de la Guerra Fría, aquí se estaba posesionando de Centroamérica Rusia y que había que combatir para que los rusos no se tomen este patio trasero de los norteamericanos. Era un engaño, ¿no? Y yo les cuento esto que me ha parecido muy interesante, porque cuando yo estaba de gobernador, yo quería incentivar la exportación de algunos productos de mar como la jaiba y con el propósito de ayudar a las mujeres de la costa, que son las que se encargan prácticamente de pescar la jaiba. Y yo sabía que había una empresa ecuatoriana que se llevaba la jaiba de toda la costa de Nariño, allá la enlataban y la exportaban. Entonces dije, no, pues yo me voy a conocer, ¿no? Y resulta que me topé con un señor que me parecía como este de la United Fruit Company, ¿no? Él tenía una empresa, una sola empresa, ¿no? Y cuando íbamos caminando por Guayaquil, me decía, si ve usted ese edificio de allá, ¿no? Era un edificio como de 20 pisos o 15 pisos. Decía, ese es mío. Si ve usted ese otro edificio de allá, los 4 últimos pisos son míos. Tenía apartamento en Nueva York, tenía apartamento en París. Y yo le dije, bueno, cuénteme, ¿y usted cómo amasó tanta fortuna? Y me dijo, ¿cómo le parece que yo tenía un montallantas, ¿no? Y como el montallantas no me daba demasiado, vendí el montallantas y me compré un taxi. Y como el taxi tampoco me daba demasiado, vendí el taxi y me compré una lancha. Y con esa lancha me fui a pescar y a pescar langostinos. Entonces empezó a vender en los hoteles de Guayaquil. Dijo, pero mi gran fortuna comenzó cuando fui al Hotel Quito, en Quito, que era el hotel más importante del Ecuador, de Quito en ese momento, y allí empezó a vender, a vender, a vender, y un día se topó con un encuentro de comerciantes y se asoció con un gringo e hizo toda la plata del mundo exportando camarones de Guayaquil a los Estados Unidos, ¿no? A mí me parecía cuando leía esta novela de Vargas Llosa, yo hacía como una comparación entre los dos, como dos personas, ¿no? Humildes llegan a amasar un capital tan importante que uno no es capaz de imaginarse en la cabeza. Qué bonito, qué interesante, ¿no? O sea, el que persevera alcanza. ¿Cómo no? No, y ¿No? los mariscos del Ecuador, por supuesto, ¿no? Tipo exportación Delicioso. también. No, pero claro, y qué chévere que usted haya tenido esa anécdota, porque a medida que va leyendo a Vargas Llosa en el libro, se puede ir asociando a la realidad, que eso también es fascinante. Bueno, también que a uno la lectura lo transporte y le genere hasta olfatos, también es muy maravilloso. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, doctor, pues teniendo en cuenta que hoy es 20 de julio, que estamos celebrando los 210 años de independencia, ¿usted qué cree que debemos saber los colombianos de esta independencia? Bueno, yo creo que lo primero que debe saber todo colombiano es de que el 20 de julio de 1810, lo que sucedió con el florero de Llorente no fue una cosa casual. Este venía gestándose de mucho tiempo atrás. Resulta que España, que había estado en guerra permanente con Inglaterra, tenía las arcas vacías e imponía una gran cantidad de impuestos y monopolios que causaba una gran inconformidad
entre los comerciantes. También nos tenía tan dominados que aquí no podían circular ningún libro si no era con la autorización de una junta de España. No podían ponerse imprentas si no eran con la autorización de España. No podía circular absolutamente nada si no era con autorización de España. Los principales cargos eran ocupados por españoles, generalmente españoles menos preparados que los criollos, que aquí había gente muy preparada. Nos tenían sumamente controlados. Aquí en América, en toda América, empezó a gestarse un movimiento alentado por la Ilustración, que fue un periodo magnífico en Europa, que después del Renacimiento la Ilustración ha sido lo más importante porque empezó a hablarse por primera vez de la separación de los poderes, ¿no? Juan Jacobo Rousseau planteaba eso, pero no solamente de la separación de los poderes, sino algo más importante, de que el poder no tenía origen divino. Porque para nosotros se nos había enseñado que el rey ejercía el poder porque Dios era dueño y señor de todo lo creado. El Papa, su representante en la tierra. Y como representante en la tierra, él podía donar lo que quisiera, en este caso a los reyes. Entonces, el poder del rey tenía un origen divino. La Ilustración cambió todo eso, ¿no? Y hubo un movimiento general muy importante en América. Y antes de que se diera el movimiento de la independencia, en México, en Ecuador, en Venezuela, aquí en la Nueva Granada, ya habían unas voces que clamaban por la independencia. Antonio Nariño, por ejemplo, publicó Los Derechos del Hombre, que eran fruto de la Revolución Francesa. ¿Y qué establecen los derechos del hombre? Que el hombre nace libre y además que es igual a todo el mundo, porque el gobierno español, el rey, había impuesto aquí un sistema de castas. Aquí los únicos que podían acceder a la universidad eran los que no tuvieran mancha de sangre india o negra o fueran mestizos, ¿no? Y aquí los que mandaban eran los blancos. Los indígenas estaban en unas condiciones peores a la de los esclavos, ¿no? Y estas teorías jugaron un papel muy importante en la construcción de la idea de la independencia. Pero, a más de eso, aquí llegó un personaje que ahora mismo estamos celebrando los 200 años del natalicio de Humboldt, ¿no? Este Humboldt fue el científico más reconocido del siglo XIX. Y él vino aquí en el año de 1800, vino a América, estuvo en Cuba, ¿no? Y cuando llegó a Cuba, él, a pesar de que él venía con intereses de estudiar la naturaleza, él que era un sabio, miraba cómo, y lo indignaba, cómo en el mercado de La Habana sacaban a vender a los esclavos untándoles aceite de coco para que brillen más, abriéndoles la boca como si se tratara de un caballo, ¿no? Y mirando cosas terribles como las que él vio, ¿no? Y mirando como en México, por ejemplo, los indígenas en las explotaciones mineras tenían que subir hasta 20.000 peldaños llevando rocas sobre sus espaldas, y como hasta las nieves de los grandes nevados como el Popocatépetl en México era también del rey, ¿no?
Entonces era una situación vergonzante, muy difícil la que se vivía. Por eso, en América empezaron a haber personajes bien importantes. En México, el padre Mier, en Quito, en el Ecuador, personajes todos más muy importantes, como el Marqués de Selvalegre, como Carlos Montúfar, aquí como Simón Bolívar, que fueron amigos de Humboldt, ¿no? Y Humboldt les enseñó que América era una región muy bella, pero no solamente bella, era una región muy rica y que no progresaba por la opresión española. Entonces había ya, digamos, un gran cúmulo de ideas, de tal suerte que el 20 de julio de 1810 no fue un sainete en el cual fue armado para ir donde el Chapetón a pedirle el florero a Llorente, ¿no? Y armar todo un revuelo, agitar al pueblo para que se levante, para que constituya una junta. Y aquí viene algo que es bien importante saber, ¿no? Hay personas que dicen, esa junta no fue una junta revolucionaria, ¿no? Porque en la junta se decía que había que ser fiel a Fernando VII y que hasta iba a estar la junta hasta tanto el rey recuperara el trono del cual había sido sacado por Napoleón, ¿no? O que viniera a gobernar aquí. Entonces, cuando no se conocen los antecedentes, cuando no se ha estudiado cómo fue que se organizó ese golpe, se pueden decir cosas erróneas como es. Juan Friede, un historiador alemán nacionalizado colombiano, dice que no había grito más revolucionario que aquel que decía viva el rey, ¿no? Porque con eso, digamos, se estaba encarnando una visión nueva, un cambio nuevo. Qué interesante. No, doctor, uno se puede quedar escuchándolo toda la noche y en realidad, pues es algo que a los colombianos, más adelante ya nos adentramos en el nariñense, pero es algo que a los colombianos nos hace falta, ¿no? Como entender muy bien esto. Hoy, gracias a las redes sociales, vemos mensajes que no tenemos nada que celebrar. Bueno, en fin, y qué interesante lo que usted nos acaba de enseñar, para unos, a otros recordar. En fin, muy bien. Doctor, otro tema que por ahí también está en el tintero de los colombianos y que ya nos podemos meter nosotros los nariñenses es ese Simón Bolívar. ¿Cómo podemos hablar de ese Simón Bolívar bueno y de Simón Bolívar malo? Bueno, con todas las características que llevan estas palabras, pero o más bien, ese Simón Bolívar libertador y ese Simón Bolívar de la Navidad Negra. ¿Cómo podemos hablar ese contraste? Aquí nos pasa igual que con los de las juntas. Hay unas malas interpretaciones. Yo no veo ningún Bolívar malo. Primero hay que conocer esto. Simón Bolívar era uno de los personajes más ricos de Venezuela, ¿no? Yo creo que tal vez la familia más rica de Venezuela. Y él quedó huérfano siendo todavía muy niño. Y para colmo de esas riquezas, se le sumaron las riquezas del padrino de bautismo, que era un cura, que le dejó una gran cantidad de esclavos, de haciendas cultivadas de cacao, bueno, de 10,000 cosas. Una persona cualquiera, pues con eso se dedica a vivir bien, a no amargarse la vida, a no hacer nada. Pero él, muy joven, por su propia iniciativa, viajó a España cuando tenía 15 años. Y allí en España se educó en esto que les hablaba hace un rato, las ideas de la Ilustración. Y como era un hombre muy adinerado,
Entonces él se codeaba con lo más granado de la sociedad española y lo más granado de los americanos que vivían allá. Él allá conoció a la que sería su esposa, se enamoró de ella, tuvieron un amor rápido, la trajo él a vivir a sus tierras en Venezuela y desgraciadamente no habían cumplido todavía un año de casados y ella murió. Él quedó sumido en una profunda depresión, ¿no? Y decidió volver a Europa. Estando primero en España, él viajó luego a París y en París él a veces se coloca en la biografía de él solamente una imagen bohemia. Se dice que Bolívar allá se dedicó a los placeres gratos de la vida, a ser un enamorado juerguista, todas esas cosas que las hizo, porque las hizo, ¿no? Pero también se dedicó a estudiar a los clásicos, a conocer. Él estuvo en la coronación de Napoleón y él era compañero, amigo de Humboldt, lo acompañaba en algunas de sus salidas y él había leído todo lo que Humboldt había escrito sobre América. Y cuando él hizo el juramento en el Monte Sacro, no era porque él quería la gloria, sino porque quería en realidad libertar a su tierra. Y viene aquí y en medio de múltiples dificultades intenta hacer la revolución en Venezuela y allí, imagínense ustedes, en esa época los criollos que se creían muy superiores al resto del común, cuando él les hablaba de la Revolución Francesa y les hablaba también de la Constitución de los Estados Unidos y de la independencia de los Estados Unidos, aquí no le hacían demasiado caso la mayoría, porque nadie quería ser igual a un indio, nadie quería ser igual a un negro, ¿no? Eso era rebajarse. Sin embargo, él persistió y logró ganar unas batallas, organizar una junta en Venezuela que fue derrotada, totalmente derrotada, y sus bienes expropiados, quedó en la miseria más grande. Otro hombre común y corriente, de mentalidad pequeña, pues llega y se arruina allí. Él no, él se va a Cartagena a buscar apoyo y desde allí sin nada, sin absolutamente nada, es capaz de despejar con acciones inteligentes como un gran guerrero todo el Magdalena, a lo largo del Magdalena, y con eso empieza a consolidarse los triunfos de la Nueva Granada. Y es convertido pues en el soldado más grande de la Nueva Granada. Luego le da la libertad a Venezuela, ¿no? Y él muchas veces se piensa que quería para sí todos los honores, todos los poderes, pero ¿qué más poder podía tener él que los que tuvo antes de meterse en este embrollo de la independencia? ¿No? Él logró independizar esos países, ¿no? A él le interesaba la independencia del Perú, ¿no? Estando habiendo libertado ya Venezuela y libertado la Nueva Granada, ¿no? Él quería ir a asegurar la independencia del Ecuador, empezando por Guayaquil, y allí entrevistarse con el patriota argentino San Martín. Él no pensaba venir por aquí por Pasto, ¿no? Él pensaba llegar a Buenaventura porque era más fácil, ¿no? Y de allí por barco ir hasta Guayaquil. Cuando estaba en Buenaventura, estaba en trance de ir a Buenaventura, se enteró que la Armada Patriota chilena había sido derrotada
y que había una gran cantidad de barcos cerca de Guayaquil y era imposible llegar. Le tocó venir por aquí, por Pasto. Él no quería venir por aquí, ¿no? Pero vino. Y como ya los pastuzos sabían que venía Simón Bolívar, ¿no? Se organizaron muy bien, se reforzaron con fuerzas de Quito, combatieron en Bomboná, ¿no? Desde las 2 de la tarde como hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. El ejército de Libertador quedó deshecho, perdió el 80% de sus hombres, ¿no? Y se tomó el campo de batalla. Claro, para ese momento, don Basilio García y el ejército de Pastuzos se había retirado porque la hora ya daba para eso, ¿no? Él se queda ahí unos días y luego se retira hasta un sitio denominado El Trapiche, hoy Bolívar, en el Cauca, ¿no? Y él seguía empeñado en pasar a Quito. Resulta que él no sabía, y les proponía varios puntos para que los dejen pasar. Proponía un armisticio y los pastuzos no querían. Resulta que en esos días se había dado la batalla del Pichincha, que la dio Sucre, ¿no? Y con eso quedó el Ecuador independizado de los españoles. Los pastuzos ya sabían eso, pero Simón Bolívar no sabía. Bolívar le propuso dándole todas las gabelas a los pastuzos, todas las gabelas. Él les propuso alrededor de 5 o 7 puntos. Y los pastuzos dijeron, bueno, vamos a analizarlo. Y pusieron todo lo que ellos querían. Y en esas condiciones entró Simón Bolívar a Pasto. Y él, en un acto de generosidad, dejó a las mismas autoridades, no se llevó el dinero de las cajas reales, ¿no? Con una confianza plena, absoluta, dando muestras de generosidad. Bueno, resulta que Bolívar se va, ¿no? Y Agustín Agualongo y Benito Boves, sobre todo, ¿no? Un español, sobrino de ese famosísimo Boves que fue tan cruel, ¿no? Empezaron aquí a levantar a la población. Cuando Bolívar ya les había dado todas las garantías, absolutamente todas, y hay ese levantamiento aquí general, ¿no? Y empiezan se toman Pasto, se toman Ipiales, en Ipiales llevan al cadalso a Josefina Obando, ¿no? Intentan irse hasta Quito, pero ya para eso Bolívar y los patriotas en Quito estaban enterados. Ni siquiera Bolívar estaba en Quito, estaba en Guayaquil, ¿no? Conversando con San Martín. Resulta que se organiza el ejército y yo creo que cualquiera que después de haber dado tantas muestras de generosidad, de haber dado todo lo que Pasto, la realeza de Pasto, pues los patriotas, los realistas de Pasto querían, ¿no? Y todavía se levantan como se levantó, encabezados por Agualongo. Luego, digamos, se dio la derrota de Agualongo en Ibarra, ¿no? Y vienen peleando hasta aquí, ¿no? Y ya lo que sabemos es de que el ejército patriota, que al frente no estaba Simón Bolívar, al frente estaba un caballero que era Antonio José de Sucre, un hombre realmente digno de estar en el altar de la patria, ¿no? Y hicieron todas las atrocidades que cometieron aquí en Pasto, porque las cometieron como un acto de venganza por todo el incumplimiento de
lo que se había pactado y hubo aquí pues un escarmiento definitivamente terrible, ¿no? De ese escarmiento todavía quedan hoy rezagos entre aquellos que siguen pensando con el criterio del realismo, ¿no? Una guerra es una cosa cruel. Lo que sucedió aquí en Pasto sucedió en muchas partes. Sucedió en Venezuela, sucedió en la Nueva Granada, sucedió en el Ecuador, sucedió en todo lado. Lo que sucedió en el Ecuador con quienes organizaron la primera junta fue tan o más cruel que lo que sucedió aquí en Pasto. De tal manera, este es un capítulo de la historia que nosotros tenemos la obligación de revaluar. Nosotros no podemos seguir luchando contra la historia. Nosotros no podemos seguir todavía pensando anclados al atraso, sobre todo cuando el departamento de Nariño en los últimos tiempos lo que ha dado muestra es de ser un departamento que piensa por sí mismo, un departamento que es capaz de derrotar las ideas oficialistas y de impulsar lo que cree que es justo para nuestra región. Doctor, después de todo lo interesante que nos ha hablado sobre el libertador Simón Bolívar, nosotros los pastusos, ¿qué debemos saber de la independencia? Bueno, yo creo que como cualquier persona culta y desintada en mostrar los hechos desde un solo punto de vista, lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar con rigor para determinar por qué los pastusos fuimos realistas, por ejemplo, ¿no? Y para eso hay, por supuesto, respuestas. ¿Por qué, digamos, algunas ciudades como Bogotá, como Cartagena, ¿no? Eran patriotas y nosotros, ¿por qué éramos realistas? Resulta que nosotros vivimos en un mundo supremamente estrecho y con dificultades para comunicarnos. Para ir hacia el sur había que hacerlo sobre el río Guaitara con una tarabita. Para el norte, en el río Mayo, con otra tarabita. Entonces, para el transporte de mercancías y esto, pues es un lío, ¿no? Para la costa, menos. ¿Por qué, digamos, Pasto no fue escogida como capital de la gobernación en esa época, ¿no? Y lo fue Popayán. Porque Popayán estaba con más facilidades para llegar al mar que nosotros. Nosotros aquí apenas tuvimos camino de herradura en 1890, ¿no? Teníamos nosotros aquí muchas dificultades y aquí no llegaron las ideas de la independencia. Aquí hubo patriotas que a lo mejor por simple razonamiento apoyaron las ideas patriotas, pero el Cabildo de Pasto estaba conformado por las personas que tenían todo el poder y que tenían unas ideas, creían todavía que el poder tenía origen divino, que había que defender al rey porque su poder había venido otorgado por Dios, ¿no? Entonces, en esas condiciones, era, digamos, difícil que aquí se abrazara las ideas de la independencia. Aquí nosotros, y eso lo dicen historiadores de tanta calidad como el maestro Sergio Elías Ortiz, el mismo doctor Sañudo, ¿no? Que aquí no se conocieron los derechos del hombre, por ejemplo, ¿no? O es posible que la élite la haya conocido, porque aquí en esa época hubo dos personas que tenían el título de abogado, ¿no?
Uno que era don Tomás Santa Cruz, que hizo sus estudios de Derecho en Salamanca, y él pudo haberse enterado de los derechos del hombre, de todas estas cosas, pero por convicción, por interés, aquí nunca se difundieron. Aquí siempre creímos nosotros que el poder tenía origen divino. Y en la independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa se dijo que el poder residía en el pueblo, que es lo que se acepta hoy en día. En ese momento no, que el poder tenía origen divino. Por tanto, el rey, las autoridades tenían un poder que nosotros no podíamos contradecir. De tal manera que aquí, digamos, se asumió esa postura por múltiples razones. Una de ellas, que aquí nosotros no conocimos, o al menos no se divulgaron, los derechos del hombre, por ejemplo, ni se conocían los libros de la Ilustración. El doctor Sañudo, que hizo un balance de cómo estaban conformadas las bibliotecas de los pastuzos en la época de la independencia, años antes, ¿no? Allí el único libro de avanzada, por así decirlo, era Don Quijote de la Mancha, ¿no? Aquí no había libros que aquí no llegaron los derechos del hombre, que como todos sabemos, Antonio Nariño, ¿no? Aquí había un atraso cultural terrible, de tal manera cerrados a unos conocimientos que estaban alejados de las realidades del momento. Bueno, doctor, sí, muy interesante. Bueno, ya para pasar a la... Y para finalizar, doctor, he estado viendo en redes sociales todo este tema de por qué nosotros tenemos en la plaza a Nariño, ¿no? Y no a Bolívar. ¿Qué nos puede mencionar usted al respecto? Bueno, yo creo que Antonio Nariño es un hombre, al igual que Bolívar, muy superior. Y seguramente él está allí por múltiples razones. Primero, porque él vino y combatió aquí en Pasto en el año de 1813. Y a él, por esas circunstancias de la vida, ¿no? Eh, cuando ya había pasado el obstáculo más, porque allí era, digamos, el lugar en donde se detenían las tropas enemigas. Sin embargo, él logró pasar, derrotar a los realistas pastuzos, y cuando estaba ya entrando aquí en las goteras de Pasto, ¿no? Miraron que había una procesión y creyeron que era un ejército de fuerzas frescas que iban a combatirlo. Se desarmó, él cayó preso aquí, ¿no? Se dispersó el ejército. Y aquí la gente seguía gritando, pidiendo la cabeza de él. Y él salió con un gesto gallardo, ¿no? Y pronunció un discurso que debió ser muy claro y muy encendido, porque él era un hombre muy culto, ¿no? Y terminó pues con esa famosa frase de Pastuso, si queréis la cabeza del general Nariño, aquí la tenéis, ¿no? Los pastusos terminaron admirando a Nariño, ¿no? Y de aquí se lo llevaron preso para Quito, ¿no? Entonces, el hecho de que esté Nariño en la plaza en donde está en este momento es un símbolo de la tolerancia de las autoridades del momento y de un espíritu nuevo que empezaba a respirarse aquí en Pasto, porque cuando se fundó el departamento,
Hubo quien propuso que se llame el Departamento de la Inmaculada, ¿no? Y sin embargo, se terminó poniéndole el nombre del precursor de la independencia, don Antonio Nariño. Nosotros nos quisiéramos, como dijo Emilio, quedarnos más tiempo porque es interesantísimo. La historia es valiosa y importante conocer los dos lados. Hoy hemos conocido otra parte. Es muy agradable haber compartido con usted, doctor Eduardo. Pero antes de despedirnos, un mensaje sobre lo que estamos viviendo en este momento para todos. Bueno, yo creo que el primer, si me permiten, habría como dos mensajes, ¿no? Uno, digamos, con respecto al tema que hemos tocado, es de que nosotros a estas alturas de la vida no podemos seguir anclados a un pasado irremediable y mirar el futuro como lo hemos visto en los últimos tiempos. El departamento de Nariño ha sido ejemplo, ha sido ejemplo de los paros cívicos por causas sociales. Ha sido de los pioneros en el país, ¿no? Ese departamento tan realista antes, hoy es un departamento en donde han triunfado las fuerzas alternativas. Yo creo que no nos podemos quedar nosotros anclados a un pasado que nos ata a unas ideas que ya no juegan en este momento. Hay que ver el mundo desde otra óptica. Y pienso que los nariñenses tenemos unas potencialidades inmensas desde todo punto de vista, excepto en las geográficas. Fíjese que hoy todavía estamos desconectados de manera eficiente con el interior del país, ¿no? Tenemos muchísimas falencias y para eso tenemos que estar unidos. Y estar unidos significa empezar a ponernos de acuerdo en cosas tan importantes y al mismo tiempo tan simples, como no anclarnos al pasado y mirar el futuro con optimismo. Muy bien, doctor. Y ahora sí su mensaje, cómo nos encontramos los nariñenses, los pastuzos, con esta emergencia hospitalaria. Hay unas personas que incluso no creen. Usted como voz autorizada, maestro Eduardo, qué mensaje le puede dar a toda la ciudadanía con esta emergencia sanitaria que tenemos? Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que estar atentos a cumplir lo que se nos ha ordenado. Yo veo que hay una situación muy complicada con la gente que vive a diario. ¿Cómo puede lograr el sustento? ¿No? Con los que viven de vender frutas en la calle, con los vendedores ambulantes. Creo que el gobierno, en teoría, ha dicho cosas importantes, pero en la práctica, esos recursos para la gente que necesita para cumplir, como debemos cumplir con el confinamiento, no ha llegado de manera adecuada. Yo creo que todos debemos contribuir. Aspiro a que esta pandemia pase lo antes posible. Se oyen luces importantes de vacunas en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra. Ojalá, digamos, tengamos una vacuna que podamos también, que nos permita salir, porque este confinamiento nos va a matar y sobre todo a las personas de escasos recursos. Así es, doctor. Bueno, le agradecemos por todo su tiempo, doctor Eduardo Zúñiga, y próximamente nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por todas estas enseñanzas, por recordarnos, por enseñarnos todo este tema de la historia y esos mensajes tan acertados y oportunos que nos envía. Dios le pague. Para ustedes, Diana y Emilio, muy amables por la invitación. Gracias. A todos los televidentes, muchas gracias. Mañana tenemos otros invitados. No nos olvidemos, mañana ya inicia nuevamente el pico y cédula 2, 3 y 4 y pico y placa 6 y 7.
a seguir las indicaciones y a ser muy juiciosos. Feliz noche, nos vemos mañana. Nos vemos mañana, hasta luego, que estén bien. Chao, doctor. Chao. Laura quiere entrar a ser parte de la familia Uniminuto. Laura tendrá su inscripción gratis. 20% de descuento en el valor de la matrícula. Financiará con la cooperativa Minuto de Dios con una tasa del 0.65% y 2 meses de gracia para su primera cuota. Recibirá una SIM con internet desde el 1 de agosto por todo el 2020. Además participará por uno de los 200 computadores. Laura es Uniminuto. ¿Y tú qué estás esperando? Consulta términos y condiciones en la UME Cuida. Vigilada Mineducación.